hoy el Shaddai? ¿Estamos bien? Sí, qué bien, gloria a Dios, qué alegría el poder estar aquí y poder darle honra y gloria al que se le merece no solamente eso, pero mucho más. A Jehová nuestro Dios, Dios Todopoderoso, que eso es lo que significa el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y si quieren saber la primera vez que sale el nombre del Shaddai en la Biblia, es en Génesis 17:1. Entonces, pero no vamos allá, vamos a ir a Marcos, capítulo 1. Marcos es el segundo evangelio. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego viene Hechos. Entonces, Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Y podemos buscar Marcos 1, versículos 35 al 39. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios y por supuesto no al que lo lee, por favor. Entonces, Marcos 1, 35 al 39 dice lo que acabamos de hacer ahora. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Por supuesto, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Primero, porque tú nos das el aire para respirar. Tú eres el que mantienes nuestros corazones latiendo, porque nosotros no podemos controlar eso. Gracias, Señor, por eso. Y te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndonos para escuchar tu palabra en esta mañana. No solamente escucharlo, pero así, como dice tu palabra, no solamente ser buenos oidores, pero ser hacedores de tu palabra en este día y el resto de esta semana, Señor. Gracias, mi Dios, por cada persona que nos está viendo por el YouTube, Señor, que seas tú bendiciéndoles y cuidándoles, y también a todos nosotros que estamos aquí en el local. Mi Dios, que sea tu nombre glorificado. Señor, que seas tú llegando a esos corazones duros que tenemos, Señor, y suavizándolos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tus muchos y muchas bendiciones. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y bueno, la semana pasada comenzamos con el versículo 35. Pero, ¿qué pasó? No lo terminamos, ¿verdad? Ay. Para los que nos están viendo, a lo mejor están diciendo: ay, qué esperanza la nuestra. Si este pastor puede hablar toda una hora sobre un versículo y no lo termina, ay. Bueno, el detalle es que, claro, hoy sí vamos a ir un poquito más ligero. Pero comenzamos el versículo 35, pero no pudimos terminar el pensamiento completo debido a varias circunstancias. Primero, tuvimos que determinar que Jesús, Dios Hijo, siendo Dios mismo, tuvo que salir de madrugada para poder orar al Padre Celestial. Y segundo, que Jesús no salió a rezar, no, sino a orar, a hablar con el Padre, ¿verdad? Y tercero, que no todos pueden orarle a Dios Padre. No, bueno, porque no nacemos hijos de Dios, como muchos por ahí te quieren hacer pensar. No, nosotros no nacemos hijos de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado: es que todos somos hijos de Dios? Lo interesante es que si todos fuésemos hijos de Dios, no estaríamos ni mintiendo, ¿verdad? Ni robando,
Pero ¿qué es lo que pasa? Comenzando con los políticos para abajo. Bueno, no, es que ahora cambian de opinión, ¿verdad? Eso es lo que... Pero bueno, eso ya no vamos a entrar en ese detalle. Lo único es que definitivamente no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador para arrepentirnos de nuestros pecados. Sí, somos pecadores. Yo sé que vivimos en una época donde, ay, qué niño tan lindo, qué niña tan linda, son buenos, ¿verdad? Y están ahí metiendo chicle en el pelo de alguien o pegando. Ojo, no quiero dar ideas aquí, ¿ok? Ya sabes, Consuelo, no ponerle chicle en el pelo de Alicia, ¿ok? Tiene que tratarse bien. Bueno, entonces, pero el detalle es eso, o sea, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él totalmente para ser perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Y recibir el regalo de la vida eterna. Amén. Ahora, sí, yo me acuerdo, algunas veces Mercedes siempre me dice que todavía sigue siendo niño. Pero cuando yo era niño, cuando yo recibía un regalo, a veces yo terminaba jugando con la caja que con el regalo. ¿Cierto? Y muchas veces terminamos jugando con la caja y no abrimos el regalo para recibir al Señor Jesús. Todos tenemos ese regalo, a veces lo hemos escondido. Y no, ponlo a funcionar, ponlo a valer. Amén. Y bueno, hemos dicho anteriormente que no todos somos los hijos de Dios, ¿verdad? Somos sus criaturas, eso sí, somos hechura suya. Entonces, para poder dirigirnos a Dios Padre, Él tiene que venir a ser ¿qué? Nuestro Padre. Porque ¿cómo podemos decirle Padre a alguien? Imagínense que yo le digo a José, mira papi, ¿qué diría Adrián? Pero papá, tú solamente le llevas 3 años, ¿cómo es eso? No, ¿me entienden? No puede ser así. Tiene que ser nuestro Padre. Ojo, sea que hemos nacido o que hemos sido adoptados, ¿cierto? Entonces, lo interesante es que la única forma es reconocer lo que encontramos en Juan 1. Mantengan algo ahí en Marcos 1. Vamos a Juan, que solamente 2 libros más hacia adelante. Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron. Y mi recomendación, después del culto y allá en las casas, que léanse Juan capítulo 1 y se van a dar cuenta de ciertas cosas. Pero ahí dice, mas a todos los que le recibieron, por supuesto se refiere a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, exactamente. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios Padre. Entonces, básicamente tenemos que ser adoptados ¿por quién? Por el Padre. Por medio de la paga de la vida del sacrificio perfecto, Jesús, Dios hecho hombre. ¿Verdad? Y así como cuando un matrimonio adopta a una criatura, tiene que haber una transacción legal y monetaria, por supuesto, para poder completar tal adopción, ¿verdad? Y la criatura no es hijo de ese matrimonio hasta que no se hayan pagado, firmado y sellado los papeles, ¿cierto? Y conozco de varias familias, aún dentro de mi propia familia, que adoptaron sus hijos
aún de otros países, y tuvieron que atravesar largos procesos de aprobación, por supuesto, y la legalización de dicha adopción, ¿cierto? Entonces nosotros somos criaturas de Dios. Ok. Pero no llegamos a ser hechos sus hijos hasta que no reconozcamos que Jesús es el único que nos puede legalizar la adopción. ¿Estamos entendiendo? ¿O estoy confundiéndonos mal? Ok. Entonces, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Verdad? Pablo habla de esto en 1 de Timoteo 2, 5 al 6. Si quieren buscarlo bien, está bien si solamente quieren escuchar. 1 de Timoteo 2, 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos? Uno solo. Un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él no vino antes del tiempo que él tenía que venir, él no vino después del tiempo que tuvo que venir. ¿Estamos entendiendo? Él vino justo en el momento cuando tenía que venir. Porque había sido profetizado por varios profetas, entre ellos el profeta Daniel, que él dijo que en tal fecha Dios, el Mesías, se iba a presentar ante el pueblo. Y lo hizo justo el día que fue profetizado. Que era el día cuando el Señor entra sobre el pollino de una burra, ¿verdad? Y esa burra no le habló, ¿ok? Por si acaso. Entonces, pero vemos que además Juan, el apóstol, y también el que era evangelista, nos confirma que Jesús es nuestro abogado. Y eso lo encontramos en Primera de Juan, o sea, una de las cartas, hay 3 cartas cerca de Apocalipsis, hay 3 cartas. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 3, que dice, hijitos míos. Qué interesante, que en ese momento escribe hijitos míos. Claro, sabemos que Juan ahí escribiendo y ya es anciano. Ya tiene casi 90 años o algo por ahí. Entonces dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, ¿qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre. Ahí tenemos, o sea, vemos que hay un Padre. Ya somos adoptados, ya Él es nuestro Padre. Amén. Entonces, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, exactamente. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, si no entiende lo que significa propiciación, el pago, ¿verdad? O pago para nuestra adopción. ¿Estamos entendiendo? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, no solamente por nuestros pecados, pero para todos. Pero muchos han quedado con la caja sin abrir el regalo. Y así pasan toda la vida. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Sí, muy bien, lo voy a guardar en el baúl, no me voy a olvidar. Pero significa, no, que lo vas a poner por obra. Vas a obedecer los mandamientos. Obedecer. Esa palabra a veces es fuerte, ¿no? Obedecer. Entonces,
vemos que Jesús lo pagó una vez y para siempre. Y para esto vino. ¿Estamos entendiendo? Ok. Ahora bien, Jesús no anduvo por ahí pidiéndole a la gente que lo siguiera con desesperación. ¿A qué me refiero? Muchas veces tenemos la tendencia de decir, anda, ven a Cristo, anda. O empezamos a tratar de hacer un trueque. Es que si tú vienes a Cristo, entonces tu vida irá mejor. Bueno, eso tampoco, porque a lo mejor al venir a Cristo va a causar problemas con la familia y bueno, aparentemente no va a ir mejor. ¿Estamos entendiendo? O sea que no, o justo vienes a Cristo y bueno, te dicen tienes cáncer. Bueno, el detalle es que lo tenías antes, pero claro, no lo sabía hasta que... Bueno, ok, no vamos a entrar en todos esos detalles. Pero a lo que voy es que al venir a Cristo, lo que pasa es que Él viene y Él mora en tu vida. Él te dirige, Él te va cambiando. Entonces tu perspectiva de la vida va cambiando. Amén. Y entonces vemos aquí que Jesús no anduvo por ahí, anda, sígueme. ¿Él andaba así? No, él decía, bueno, sígueme. Y seguía su camino. Es aquí como cuando la primera vez que llegué aquí a Zaragoza, eso fue hace años, y entonces, claro, yo no entendía las cosas del idioma de acá. Cuando te decían, vale, venga, bueno, yo lo seguía. No, venga, que adiós. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que muchos ya entendemos, ¿verdad? Pero los que nos están viendo a lo mejor al otro lado del charco y digo esto, no van a entender. Pero, o sea, cuando digo, vale, venga, y yo, bueno, ok, si no, venga Dios, que ya. Ok, perfecto. Pero, no, el Señor, si me quiere seguir, adelante. Y eso es lo que Él, o sea, Él lo hizo una vez y por todas. Y punto. ¿Me sigues o no me sigues? Es tu decisión. Él es un caballero, no te va a forzar a hacer nada que no quieres. ¿Estamos entendiendo? Y entonces nosotros tampoco debemos estar forzando, claro, no estoy hablando de nuestros hijos. Pues ves al muchacho que tiene 5 años, ay, él no quiere ir. ¿Quién es el adulto aquí? Tráetelo, sea que venga pataleando. Bueno, le doy caramelos. Muy bien, dele caramelos para que venga todo, para que esté aún más revoltoso. Qué bueno. No, entonces, no, ni tampoco anda manipulándonos el Señor con cuentos chinos. Y perdona a los chinos que están viendo, pero el detalle es eso. Él no anda con eso. Es decisión de cada uno aceptarlo o no. Y leemos los siguientes versículos. Vamos de nuevo a Marcos 1. ¿Verdad? Marcos 1. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y claro, nosotros vimos todo eso, lo que tenía que ver con la oración la vez pasada. Y habíamos establecido que Jesús había salido temprano en la mañana para presentarse a solas con su Padre Celestial. O sea, Él es Dios. ¿Estamos entendiendo? Él pudo estar ahí constantemente. O sea, están hablando Él, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, ahí tienen su reunión ahí, no necesitan el grupo de WhatsApp. ¿Entienden? Ellos saben lo que están pensando y analizando y viendo y actuando. ¿Ok? Pero vemos que Él, para mostrarnos a nosotros, Él necesitaba tiempo a solas con su Padre Celestial.
igual que todos nosotros. Amén. Y entonces el versículo 36 vemos, y le buscó Simón. Claro, Simón Pedro. Claro. Ay, Simón. Lo bueno de Simón, ojo, es que Simón Pedro, a pesar de que sí, a veces él abría la boca para sacar una pata para meter la otra, pero lo interesante es que él era, como decíamos de Elías, él era un hombre de acción, ¿verdad? Ok, entonces vemos que Simón fue a buscar al Señor y los que con él estaban, versículo 37, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Ahora entiendes por qué Jesús se fue a solas. ¿Cuántos de nosotros tenemos niños? Okay. Bueno, por lo menos uno lo admite. Okay. Sí, ahora se nota que todos están cansados. Sí, tienen niños, es verdad. Es verdad, tengo niños. Voy a la iglesia para escaparme de ellos. ¡No! Sí, llévalos al salón del otro lado, por favor. No, claro que no. Pero el detalle es que no es necesario tener un poco de tiempo a solas. Sí. Es que están en su momento a solas. Sí. No, por eso aquí cuando vienen aquí, o sea, vienen a descansar. Muchas veces oigo unos ronquidos y qué sé yo, y bueno, los que descansaron en el Señor resucitarán primero. Entonces podemos ver que aquí se cumple la palabra. No, y hasta aquí hay como 2 o 3 almohadas, entonces si necesitan una almohada, por favor, hablen con Miguel. Ok, entonces, pero vemos que todos te buscan, con razón. Tenemos que recordar que él se tuvo que apartar por un tiempo de la gente. Imagínense que la noche anterior Jesús había sanado a todos los enfermos de Capernaum. No a 1 o 2, no. Todos. Dice la Escritura que todos de ese pueblo fueron sanados y también había sacado los demonios de él. Entonces, ¿no creen ustedes, a pesar de que Jesús es Dios y todo lo demás, pero también es humano, se cansaba? Pero él se puso ese límite. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vemos que Jesús había sanado a todos los enfermos de Capernaum y por supuesto lo buscaban, claro. Ahora vamos a ver qué otro milagrito me hace el Señor, ¿verdad? Todavía no había ocurrido lo de los pescados y los panes, pero eso ya venía, y ahí sí que lo iban a buscar. Iban a buscarlo para ver si Jesús iba a abrir una franquicia, ¿verdad? Sí, estilo McDonald's, pero de peces y de pan. Bueno, aunque Jesús tuvo otros planes para el ministerio y no era precisamente quedarse en Capernaum y esperar que todos los buscaran allí, vemos en el versículo 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. O sea, vino también para predicar en los otros pueblos. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces, como podemos ver aquí, Jesús vino a servir y no para ser servido. ¿Vemos esto? Aún con lo poquito que hemos leído, vemos esto. Jesús no vino para que le rindieran pleitesía. Él vino para demostrar que Él es Dios. Y Él tiene el poder para sanar a los enfermos y para librar a los cautivos de los espíritus inmundos. Ahora, ¿significa esto que Jesús no recibía la adoración cuando la gente se arrodillaba ante Él? Déjame decirles que las personas que se arrodillaban ante Él
reconocían que Él era quien Él decía quién era. ¿Estamos entendiendo? Entonces, un buen ejemplo de esto lo encontramos ahí mismo en Marcos 1:40. Ahora voy a tratar de terminar todo el capítulo, pero 1:40 dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Ahora, aquí vemos al leproso hincarse de rodillas delante de Jesús. Ahí lo dice, ¿cierto? No es porque se había tropezado y se cayó. No. Lo interesante es que la palabra griega ahí de hincar la rodilla es gonú. Claro, yo solamente estoy dando las palabras, ¿cómo se llama eso? Perfectos. O sea, no estoy poniendo todas las conjugaciones ahí. Que entendamos eso bien, ¿ok? Porque entonces buscan una Biblia interlineal o qué sé yo, y ven griego y ven un montón de palabras y no son 4, porque yo solamente le estoy dando 4, gonú, pero después hay muchas más letras. Pero yo no estoy metiéndome en todo eso porque si no tienen que ir al seminario. Ok. Entonces, lo interesante es que la palabra griega gonú significa entre caer de rodillas o arrodillarse o de rodillas. ¿Estamos entendiendo? O sea, que cuando él a propósito se hincó, o sea, se arrodilló ante el Señor. ¿Entendemos eso? Entonces, en esta misma posición física y usando las mismas palabras griegas, encontramos al rey Salomón en el Antiguo Testamento orando a Jehová Dios al dedicar el templo de Jehová en Jerusalén. Y voy a ir a 2 de Crónicas 6:13. Tengan algo ahí en Marcos, pero en 2 de Crónicas, si no sabe dónde está 2 de Crónicas, buscan 1 de Crónicas y siguen. ¿Ok? Entonces, muy bien. 2 de Crónicas, capítulo 6, vamos a ver lo que hizo el rey Salomón el día que estaban dedicando el templo. 6:13 dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. O sea que él hizo una tarima y ahí se puso ahí en la tarima. Pero 2 de Crónicas 6:13 dice, y se puso sobre él, ¿y qué hizo? Se arrodilló. ¿Cuántas veces hemos visto a un rey arrodillarse? Sí, yo lo he visto. ¿Cómo es que llaman eso? Yo iba a decir el pasapalabras, pero no es eso, es ¿cómo es? El besamano, ¿eh? Pasamanos. ¿Cómo? Pasamanos. Pasamano. No, cuando son besamanos, sí. Pasapalabras, besamanos, ya no me acuerdo ni en sueco lo que dicen las cosas. Pero cuando tienen el besamano los reyes, ¿verdad? Que pasa todo el mundo y le hacen la pleitesía y qué sé yo. Pero hay 2 personas que pasan por el frente del rey y de la reina, ¿y qué es lo que tienen que hacer ellos? Ellos besan la mano de las personas. ¿Quiénes son? Bueno, el Papa es uno de ellos. El otro no es el cocinero. Sino está el obispo, o el arzobispo, o el cardenal. Y ellos son los que tienen que arrodillarse ante él. ¿Estamos? ¿Cómo? Sí, los reyes se arrodillan ante el cardenal, ante el papa. Claro. ¿Por qué? Porque claro, según su pensamiento, según su creencia, es que ellos son los que tienen las llaves
para su vida siguiente. ¿Estamos entendiendo? O sea que ellos pueden decidir no según la Biblia, porque ahí no lo encontramos. Solamente el Señor tiene esa potestad. Pero según lo que ellos creen, que el cardenal o el papa o el cura o el que sea es el único que puede determinar si ellos van a ser salvos o no, si van a salir del purgatorio y van al cielo. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver si esto me deja de... Ok. Entonces, podemos ver que aquí el Señor no tiene ningún problema de que se arrodillan. Y vemos aquí al rey Salomón arrodillándose. La Septuaginta dice que cayó de rodillas. Y la palabra en hebreo es berek. Y por supuesto ya sabemos la palabra en griego es gonú, ¿verdad? Y entonces vemos que se arrodilló el rey Salomón delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, y por supuesto ahí sigue toda la oración. Ahora, cuando vemos a Salomón arrodillarse o caer de rodillas, se refieren a la palabra gonú y los sinónimos en hebreo que serían kará y berek. Kará berek. Kará berek. ¿Ok? Entonces, volvemos a encontrar estas palabras al final de la oración de la dedicación del templo a Jehová en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 54. Primera de Reyes 8, 54. Tienen que ir atrás como 2 o 3 libros. Primera de Reyes 8, 54. Y dice en el 54, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar kará, de rodillas, berek gonú. ¿Estamos entendiendo? Delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Entonces vemos que se arrodilla, pero a propósito, no es que se haya caído. ¿Estamos entendiendo? Entonces, al pensar en lo que había hecho este leproso, él había ante el Señor Jesús, se había arrodillado ante él, pero de propio. Entonces, esto nos ayuda a entender que lo que estaba haciendo aquel leproso de hincar la rodilla ante el Maestro fue en señal de reverencia ante Jehová Dios de los ejércitos. El Evangelio de Mateo, ahora vamos a Mateo, lo describe con una palabra aún más significativa. Aún más significativa, en Mateo 8, vamos a leer los versículos 2 y 3, y está hablando de este mismo momento, ¿okay? Del leproso. Versículo 2 de Mateo 8 dice, y he aquí vino un leproso y se postró. ¿Ok? Mateo 8:2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra, ¿qué? Desapareció. Desapareció. La palabra griega de se postró es proskuneo. 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 ¿Ok? Proskuneo. Y significa postrarse en homenaje o hacer reverencia, a adorar, a postrarse, a suplicar. Y también la palabra equivalente en el hebreo sería shaha. Shaha. O shaha. Sí, perdón, es que yo a veces con los tildes y eso, shaha. Okay. Entonces, y tienes que traerlo desde abajo, shaha. ¿Ok? Shaha. Que significa postrarse y especialmente en homenaje a realeza o a Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces,
es de adorar, arrodillarse, dar culto, humillar, inclinarse, ¿verdad? Postrar, rendir, reverencia. Entonces son las mismas palabras en hebreo y en griego usadas para describir la llegada del Hijo de Dios y dos ángeles que le acompañaban para visitar al patriarca Abraham. Shachá. O sea, es aún más, con aún más peso. Y no es porque tienes que decir, o sea, no, sino porque encontramos en Génesis 18:2 esa palabra. Voy a leer Génesis 18:1 al 3, o sea, solamente para que veamos que Abraham lo hizo, al igual que este señor que era leproso. Pero Abraham lo había hecho miles de años antes. Y vamos a comenzar con Génesis 18:1. Dice, después le apareció Jehová. Ahí está. Más claro no puede, ¿verdad? Más claro no puede cantar un gallo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Hoy día eso es conocido como Hebrón. ¿Ok? Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Aquí sería como las 2 de la tarde. Claro, no ahora, pero. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Él, shachá, y en griego, proscunió. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Vemos aquí al Señor Jesús, claro, antes de ser Jesús, estamos hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como una teofanía. O sea, que es la aparición del Hijo de Dios antes de que naciera como Jesús. ¿Estamos entendiendo? Así, a veces cuando habla del ángel de Jehová, usualmente se está refiriendo a Dios Hijo, que se presenta ante la humanidad de alguna forma o de otra. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que Jesús, bueno, voy a decir Jesús, aunque sabemos que es el Hijo de Dios, o sea, no. Y 2 ángeles que lo acompañaban estaban ahí visitando a Abraham. Y ahí es donde vemos que él se postra, pero para adorar. Porque él reconoce quién es el que está viniendo para él, para visitarlo. Y para mayor clarificación podemos ir a Éxodo 20:5. Yo sé que están diciendo, ajá, ¿y para qué es todo esto? Para ver y reconocer que este hombre está arrodillándose ante el Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Éxodo 20:5, y dice que cuando Jehová Dios está entregando los 10 mandamientos al pueblo de Israel en el monte Sinaí, leemos desde el versículo 4. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bien claro eso, ¿no? Y dice, no te inclinarás. Ahí vemos un no, inclinarás. Entonces sería lo, en hebreo, lo. Entonces, si quieren así confundir la gente cuando quiere decir no, pueden decir lo está diciendo en hebreo. ¿Ok? Lo. Van a creer que estás cantando, pero en barítono. Lo, ¿verdad? Ahora, si quieres cantar en tenor, así como Alex, la. Ok. Entonces, pero lo. Lo shachá. Lo shachá. O sea que no te arrodilles, no te inclines,
¿verdad? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto no está hablando de ¿cómo se llama eso? Una maldición generacional, por favor. No, para nada. Aquí solamente está diciendo, o sea, si tu hijo va a seguir adorando las imágenes así como tú lo hacías, o sea, me aborrece. Pero dice que en el próximo versículo, y hago misericordia ¿a cuántos? A millares. A los que ¿qué? Que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está. Si tú crees que tienes una maldición generacional o lo que sea, no. Si tú crees en el Señor, Él te lo quita. Porque en realidad la maldición que llevamos encima es el pecado. Y creo que todos aquí lo hemos llevado o lo llevamos, ¿verdad? Don Manuel me lo cuestiona, pero no. Pero podemos vemos que aquí las palabras son más directas. No es que puedes confundir que tropezaron y cayeron, sino demuestran un propósito claro en mostrar reverencia y respeto. Y para una ñapa, para añadir a esto, cuando Dios les está exhortando al pueblo a no seguir los ídolos que están en la tierra de Canaán, les voy a leer Éxodo 23-24, que también dice, no te inclinarás, lo shahá, lo shahá, y si lo quieres en griego, o proskuneo, o, ya saben que eso es no en griego, ¿qué? ¿Te está dando un ataque epiléptico o qué? No, entonces, o proskuneo, y dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes que los destruirás del qué? Del todo. Del todo. Wow. Y quebrarás totalmente sus estatuas. Wow. Ahora, con esto en mente, ahora podemos ver que el hombre leproso se había inclinado delante de Jesús, delante de Jehová Dios. Sea que él lo supiera o no, pero lo estaba haciendo. Hay un programa que se está haciendo muy famoso en estos días, The Chosen, ¿verdad? El escogido, The Chosen. Y todo el mundo está ahí choceando ahí con el Chosen. Y supuestamente es la historia de Jesús y qué sé yo, de la vida de Jesús. Pero de las bocas del propio director y productor dice, no, yo no quiero hacer de esto, o sea, una reproducción de la Biblia. Yo quiero usar 95% de material nuevo. Entonces, es un poco problemático, porque si estás viendo eso y ahí es donde tú estás recibiendo tu alimento espiritual, lo lamento. Lo lamento. Y el detalle es que hay una escena donde, claro, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, y hay una escena donde Nicodemo se arrodilla ante él. Claro, no lo dice eso la palabra en ningún lugar, ¿ok? Eso es para comenzar. Y Nicodemo se arrodilla ante él y Jesús, no, párate. Jesús no hubiese hecho eso. ¿Estamos entendiendo? O sea, hay detalles que, claro, uno como está en la emoción del momento, qué sé yo, pero no, Jesús hubiese estado ahí porque este Señor está reconociendo que Jesús es Dios.
entendiendo el asunto? Pero bueno, aquí vemos que este leproso se había inclinado delante de Jesús. Y debemos recordar que en la antigüedad los leprosos necesitaban proclamar a voz en cuello que ellos estaban padeciendo de la lepra. Y así le daba tiempo a los demás a moverse a otro lado. Okay. Leemos en Levítico 13 acerca de los distintos casos de la lepra. Y ahí encontramos en Levíticos 13, 45 y 46, si lo quieren buscar bien. Levítico es el tercer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la ley, la Torá, el Pentateuco, lo que quieras llamarlo, los 5 libros de Moisés. Hay tantos nombres para describir la misma cosa. Levítico 13, 45 y 46 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado, o sea, a todo pulmón, pregonará, gritará: ¡inmundo! ¡Inmundo! ¿Se imaginan que nosotros tuviésemos que hacer eso cuando hubo el COVID? ¡Inmundo! Entonces, inmundo, versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será ¿qué? Inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¡Wow! ¿Se imaginan eso? Eso es fuerte. Eso es fuerte. Pero en el caso de la lepra, se tuvieron que apartar totalmente de la ciudad o el pueblo donde vivían, y además las ropas de los infectados tenían que ser sacadas fuera y quemadas. O sea, que no se quedara ni rastro de que tú habías existido. Bueno, pues, un buen ejemplo de esto lo encontramos en la película antigua de Ben-Hur, ¿verdad? La de Charlton Heston. Y ahí la familia del protagonista estuvo plagada de lepra y tuvieron que dejarlo todo, ir a un lugar donde estaban los leprosos fuera de la ciudad de Jerusalén. Ahora, si todavía no pueden entender, y claro, eso no está en la Biblia, no estén buscando Ben-Hur. Ay, ¿dónde está Judá Ben-Hur? Sí, había un señor llamado Ur, y creemos que se trataba del esposo de Miriam, la hermana de Moisés, ¿ok? Pero no era Ben-Hur, ¿okay? No era Charlton Heston, él era Moisés. No, entonces, pero vemos que si no pueden entenderlo, solo debemos recordar lo que se tenía que hacer durante la pandemia. Para evitar el contagiarse del COVID o el contagiar a otros, teníamos que hacer ¿qué? En aquellos días, aislarnos. Ahora a nadie le importa. Tú puedes llegar medio muerto al trabajo. ¿Dónde estás? ¿Tienes COVID? Vamos, tú puedes. Y uno... Okay. Entonces, supongo que este hombre leproso habrá gritado que era inmundo primero, ¿verdad? Y luego se habrá inclinado ante Jesús y le pidiera que lo sanara. Y seguimos leyendo en Marcos 1, 41 al 45. 41 dice: y Jesús, teniendo misericordia de él. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la misericordia de Dios? Amén. Amén. Yo sí. Yo primero, ¿verdad? Teniendo misericordia de él, extendió la mano y mira lo que hizo. Le tocó a un leproso y le dijo: quiero, sé limpio. Amén. ¡Wow! Quiero, sé limpio. Jesús le tocó. El solo hecho que Jesús le tocara fue un acto de total compasión para este hombre. ¿Desde cuándo habrá sentido el toque de otro ser humano? ¿Verdad? O sea, me da igual si era
como esos perritos que salen ahí en las comiquitas. Le tocó, ¿verdad? Entonces, le debió haber cambiado el semblante, pero lo que siguió le cambió la vida. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó, ¿qué? Limpio. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Esto se ha visto en algún otro lugar fuera de la Biblia, fuera del tiempo de Jesús y de los apóstoles? No. Eso hace... Exacto. Pero claro, estamos hablando de todos los tumbagentes y toda esa gente que dice que están sanando a la gente. ¡Ojo! No, con esto no estoy diciendo de que Dios no sana. Por supuesto, Él sigue sanando. Él sigue haciendo milagros. Pero no es porque tú dijiste que vas a tener una campaña que Él va a venir y se va a presentar. El Señor no anda ahí con los... Ok, ¿a qué hora tengo que estar ahí? No. El Señor, Él es Dios. Y Él sabe cuándo debe o cuándo no. Pero lo interesante es que, por lo menos de los que se decantan tener el don de la sanidad, nunca he oído que hayan sanado a nadie de la lepra y mucho menos al instante. Ninguno ha ido a un leprocomio. Imagínense, si alguien tuviese el don de sanidad, debería estar yendo a los hospitales, a los leprocomios, a los manicomios también, a todo, bueno, algunos deben quedarse ahí, pero el detalle es eso. Pero vemos que Jesús lo hizo al instante. Él no tenía que, déjame ver si tengo el feeling. No. Él no tenía que esperar nada de eso. Quiero pan. Impresionante. Y ahora bien, Jesús le dio unas instrucciones al hombre que éste no pudo seguir. Versículo 43. Entonces le encargó como rigurosamente. Y le despidió luego, versículo 44, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Versículo 45, pero... tenemos corta memoria. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Justo lo que él no quería hacer. Tengo que hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo opuesto a lo que Jehová Dios nos manda en su palabra? Muchas. Gloria a Dios, están despiertos. ¿Sabe lo que se llama esto? Bueno, sí, pecado. Desobediencia. Wow, Miguel, una estrellita. Desobediencia. Desobediencia es lo que se llama eso. Y vemos que la desobediencia de este señor, quien fue sanado de su lepra por la misericordia de Dios, luego entorpeció el ministerio de Jesús en toda la región de Galilea. Nosotros pensamos que estamos haciéndole un favor, un gran favor al Señor. Mira lo que ha hecho Dios. Claro, me imagino que él fue el que inventó ese corito, ¿verdad? Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Tengo todos mis dedos, nariz también, justo a tiempo, me sano. Okay. Entonces, ganó mucho en Spotify, qué sé yo, del momento.
Pero lo interesante es que vemos que le costó, o sea, entorpeció el ministerio del Señor. Porque Jesús fue claro. ¿Qué fue lo que le dijo? Uno puede entender la alegría de este individuo, por supuesto, por ser librado de la terrible enfermedad de la lepra y por fin pudo volver a su familia, me imagino. Pero al no ser cuidadoso en obedecer al Señor, trae sus consecuencias. ¿Y cuáles fueron las instrucciones de Jesús? El 44 le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Primero, ¿qué fue? No digas nada a nadie. ¿Cuál es la definición de un secreto? Es una cosa que tú le dices a una persona en cada momento. Uno a la vez. Benigno, ¿tú sabes qué tal? Nancy, ¿tú sabes? Y estás diciendo el secreto. Ah, no, yo solamente se lo dije a uno, yo no estoy publicándolo. Pero chacho, Radio Bemba, Radio Morro, bueno pues. Pero solamente se lo dije uno a la vez. No digas nada a nadie. Y nosotros actuamos igual. Cuando en la palabra de Dios nos manda a no hacer algo, nuestra naturaleza pecaminosa nos tienta. ¿Sí o no? Cuando el Señor o cuando alguien dice no, o lo, uno empieza ken es sí en hebreo. Y no, es no. Y segundo, el hombre tenía que ir a mostrarse al sacerdote. Ahora, en el templo había una sección dedicada a determinar si las personas estuviesen contagiadas con la lepra o si ya habían sido sanadas de la lepra. Y para indagar más en este asunto, yo no voy a ir allá, pero ustedes sí pueden ir. Yo ya lo leí, pero es en Levíticos 13 y 14. Ahí está tanto de cómo hicieron para buscar si la gente tenía lepra o no, y en el 14 era la manera que cuando ya estaba sanada de la lepra, entonces todo lo que tenías que hacer en cuanto a sacrificios y darle gracias a Dios y todo, y entonces tiene muchas instrucciones. Ahora, aunque cuando lo lean se darán cuenta que Jehová Dios, es interesante, consideraba las distintas posiciones económicas de cada persona. Si uno cree que, el Señor solamente necesita, como dicen algunos, necesita sembrar al ministerio. Y claro, te dicen 1.000 euros. Espérate, sembrar. Chacho, eso ya es una cosecha. Yo no tengo para sembrar así. Si tú tienes, bueno, gloria a Dios, pero el detalle es que el Señor, cuando Él decía algo, Él estaba pensando en tanto los que tenían mucho y los que tenían poco. Pero que todos podían dar al Señor. En gratitud, ¿verdad? O por pecado, o, ¿me entienden? Entonces el Señor sí estaba pensando y sigue pensando así, ¿verdad? Entonces, esto nos debe dar un sentido de satisfacción que nuestro Dios no es opresor. Ni tampoco Él hace acepción de personas. Porque no puedes hacer o dar tal cantidad, no te vendrá esta bendición. Por favor. Él nos encuentra a todos y nos ama tal cual estamos y tal cual somos, pero Él requiere que nosotros nos entreguemos a Él y que Él nos vaya cambiando para ser más útiles para Él. Amén. Y ese es el detalle.
Y vemos que sí, sabemos que el leproso, bueno, fue y hizo lo que no debió haber hecho, pero yo creo que el Señor también lo perdonó. ¿Sí? Y Él nos perdona. Si no nos perdonara, mejor yo me bajo y me siento ahí. Y que venga Daniel a predicar. Bueno. Pobrecito, le estoy dando mucha presión. Jonathan a predicar. Uy. Entonces, pero al mirar esto vimos que Jesús se levantó muy de mañana para separarse del montón, para buscar dirección del Padre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. De buscar dirección por medio de la palabra y también darle a Él no solamente nuestra adoración, nuestra alabanza, pero también presentarle todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque eso es lo que Él quiere. No es que Él no lo sepa ya, pero Él desea que nosotros se lo expresemos. Amén. Y claro, hay personas que dicen, ay, pero ya no parece que uno anda con la lista de compra. Cuando está orando, ay Señor, que esté con este, con la otra, y entonces el detalle es que, pero eso es lo que el Señor quiere. Él no es Dios todopoderoso. Reconozcámoslo al darle todo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor. Y gracias porque no le servimos a un Dios a nuestro nivel. No, Señor. Servimos al Todopoderoso. Servimos al que creó todo el universo. Y aún es chiquito para ti. Gracias, Señor. Porque tú nos amaste tanto que te hiciste uno de nosotros para morir en nuestro lugar, para resucitar al tercer día, para darnos vida en abundancia, Señor, vida eterna. Señor, perdóname mis pecados, Señor. Que seas tú haciendo lo que tú prometes en distintas partes de tu palabra, Señor, que en una de ellas tú hablas de que tú lanzas nuestros pecados a la profundidad de los mares, Señor. Que tú también lanzas nuestros pecados tan lejos que el oeste es del este, Señor. Y en una línea recta, no es que da la vuelta, no. Gracias, Señor, por eso. Y no solamente eso, pero tú nos perdonas y no te acuerdas de ellos más. Gracias, Señor. Te pedimos que seas tú visitando a cada corazón, a cada alma, Señor. Y que durante este día reconozcamos cuán grande eres, cuán chiquitos somos y aún así nos amas. Y somos importantes para ti. No indispensable, no. Importante, porque nos amaste tanto que te diste a ti mismo para pagar nuestra culpa contra ti. Es impresionante, Señor. Gracias, mi Dios. Y si no nos hemos dejado adoptar por ti, Señor, que no podamos venir ante ti como nuestro Padre, te pedimos, Señor, que hoy seas tú arreglando eso en nuestras vidas. Arreglando ese papeleo, Señor, para que nos rindamos ante ti y podamos venir y decirte, Papá, Padre Celestial, gracias por Jesús, que murió en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Te pido que seas tú entrando en mi corazón, entrando en mi vida, limpiándome de toda maldad y dándome un nuevo rumbo en mi vida para seguirte y servirte hasta que tú vuelvas por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor Jesús.
YouTube, Dios le bendiga. Si no ha venido el rato, nos veremos la próxima semana. Dios le bendiga.